¿Para qué tenemos salvación? Buenos días, hermanos, bienvenidos a la comunidad contigo. Continuamos viendo en la palabra, en Efesios, lo que el Señor tiene para nosotros. Y hoy vamos a hablar acerca de para qué tenemos salvación. Los miércoles pasados vimos cómo es que tenemos la salvación. Pero antes de comenzar vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, porque podemos contar con tu palabra y podemos escuchar tu consejo. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. ¿Para qué tenemos salvación? En los anteriores devocionales de esta serie vimos cómo es que tenemos salvación. Y vimos primero por qué necesitamos salvación. En Efesios 2, 1 al 5, Pablo nos muestra la condición en la que estamos. Y sin un Salvador, nuestra condición era terrible. Sin Cristo estamos muertos espiritualmente, somos incapaces de hacer algo para dar solución a nuestra condición. Sin el Señor obrando en nuestras vidas, vivimos la filosofía que dicta el mundo. Esa filosofía que no considera a Dios, y más bien somos desobedientes a Él. Vivimos en nuestros propios razonamientos. Y sin Cristo, todos, absolutamente todos, estamos en esa condición y somos acreedores a la ira de Dios. Pero vimos también que somos salvos porque Dios ha decidido obrar en nosotros. Es por su misericordia, es por su amor. Entonces decíamos, ¿de qué tengo que ser salvo? Tengo que ser salvo de la ira de Dios. ¿Y por qué viene la ira de Dios? Porque estoy muerto espiritualmente, porque soy pecador, porque soy enemigo de Dios. Ahora, ¿cómo es que el Señor obra en nosotros? ¿Cómo es que el Señor nos salva? ¿Cómo es que podemos librarnos de la ira de Dios? Dice que pese a todo lo que somos, por la misericordia de Dios y a su gran amor, Él decidió obrar en nosotros y nos vivificó, dándonos vida juntamente con Cristo. Como Jesús fue resucitado, así también nosotros hemos sido resucitados espiritualmente y tenemos la esperanza y la certeza de nuestra resurrección futura corporalmente. Espiritualmente estábamos muertos, ahora estamos vivos. El Señor nos ha resucitado. Antes éramos hijos de ira, ahora hemos sido adoptados. Hemos sido declarados herederos. Y dice que posicionalmente ya estamos en nuestro lugar en los cielos. Pero, ¿para qué todo esto? Y Pablo repite una y otra vez, para la alabanza de su gloria. Somos salvos por su gracia, porque al Señor le plació alcanzarnos. Él decidió alcanzarnos y por eso pudimos responder al Evangelio de Salvación. Su Espíritu, con el que fuimos sellados, nos ilumina y nos muestra la necesidad del Salvador. El Espíritu Santo vino a poner convicción en nosotros de nuestro pecado, de nuestra condición, y nos muestra que el Hijo es el único que nos puede salvar. Y no es por nuestras obras, porque si fuese así, nosotros tendríamos de qué estar orgullosos. Dios obró en nosotros llevándonos de muerte a vida, haciéndonos sus hijos, cuando antes éramos hijos de ira, dándonos esperanza y certeza de salvación. Pero ¿por qué hizo el Señor todo eso? ¿Para qué nos ha salvado? ¿Para qué nos ha hecho de nuevo? El versículo 10 de Efesios 2 dice esto: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora somos hechura de Dios. Es decir,
Él nos hizo de nuevo. Hemos nacido de nuevo. Espiritualmente somos nuevos seres humanos. Y en algún momento, físicamente, también seremos transformados. Bueno, Pablo dirá en el capítulo 4, los versículos 22 al 24, lo siguiente. Con respecto a vuestra antigua manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos, pero renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. Nuestra antigua naturaleza ha muerto, y el Señor nos ha dado una nueva naturaleza. Debemos despojarnos de ese cadáver del viejo hombre, porque son las cosas que todavía nos gustan hacer, pero que ya están muertas. Y renovando el espíritu de nuestra mente, debemos ser revestidos de ese nuevo hombre, de esa nueva creación hecha a semejanza de Dios. Ahora, ¿cómo hacemos esto? El versículo 10 de Efesios 2 dice que hemos sido creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En Cristo podemos vestirnos de ese nuevo hombre. En Cristo el Señor nos ha dado la capacidad de dejar de lado ese viejo hombre, esos despojos que quedan, y vestirnos del nuevo que va a hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mientras el Señor no nos hace de nuevo, es decir, mientras no recibimos salvación, es imposible que hagamos esas buenas obras que Dios ha preparado. O bueno, tal vez podemos hacer ciertas buenas obras. Pero nuestro afán antes de ser salvos es tratar de agradar a Dios para recibir el favor de Dios. Es tratar de ganarnos su favor haciendo buenas obras. Es posible que estemos buscando la salvación a través de hacer obras. Pero como vimos en el versículo 9, la salvación no es por obras. No somos salvos por obras, pero sí el Señor nos salva para buenas obras. Las buenas obras vienen como el resultado de la salvación que Dios nos da. Cuando nos salva, nos hace nuevas criaturas que tienen como propósito hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Me gusta otra traducción que dice que hemos sido creados para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Pero, ¿dónde dispuso de antemano esas buenas obras? Bueno, están en su palabra. El Señor dispuso de antemano esas buenas obras en su palabra. Mientras no conocemos a Cristo y leemos la Biblia, no entendemos. Y lo que entendemos nos acusa. La ley nos acusa. Nos acusa, nos muestra cuán pecadores somos. Con la ley, nosotros podemos ver que somos pecadores, que no podemos alcanzar la medida que Dios ha puesto en su palabra. Pero cuando nosotros escuchamos el Evangelio y vemos nuestra necesidad de salvación, cuando el Espíritu Santo obra en nosotros y el Señor nos hace nuevas criaturas, la palabra del Señor toma un sentido completamente diferente. Porque ahora su palabra es la voluntad para nuestras vidas.
Obviamente yo puedo saber, como hijo de Dios, a través de la palabra, que está mal mentir. Pero ahora yo sé que eso es desobedecer a Dios y yo quiero obedecerle. Antes, yo quería obedecerle, tal vez, para ganarme la salvación, pero no puedo. Y lo que me mostraba es que soy pecador. Ahora me muestra que no tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque quiero agradar a mi Padre Celestial. Esas son las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El Señor nos ha salvado y ahora somos salvos para buenas obras. ¿Sabe? La humanidad debería andar en esas buenas obras, porque Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero no puede hacerlo porque sigue andando en sus propias convicciones. Siguen teniendo esa naturaleza corrompida según los deseos engañosos. Solo el Señor, en su gracia, por su misericordia, decide obrar en nosotros para transformarnos y poner en nosotros el deseo de hacer su voluntad. Y todo eso para alabanza de su gloria. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella podemos ver para qué nos has salvado. Gracias, Padre amado, porque podemos saber que tú nos has salvado para que podamos vivir en tu voluntad, para que podamos dar gloria a tu nombre. Te damos gracias, Padre, porque nos has hecho nuevas criaturas. Y te pedimos que tú nos ayudes a vivir esa realidad. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos en 2 miércoles.